Hola, hola, ¿cómo están? Estamos hoy en nuestra videosesión número 6 de nuestro curso Herramientas Didácticas para la Docencia de Nutrición y vamos a arrancar con nuestro tema, un tema sumamente interesante y tiene que ver con la motivación. Vamos a ver esta pregunta detonadora que quiero ponerles por acá. Y fíjate, me gustaría invitarte a que pensaras, ¿qué te quiere decir esta frase? Aprender es una experiencia, todo lo demás es información. Que te metieras un poco en esta pregunta y ver qué nos quiere decir, sobre todo qué nos quiere decir como docentes. Y bien, seguramente asociaste acción, hacer, hablar, conversar. Excelente. Y aquí he puesto un cuerpecito y tiene que ver con esto, que cuando aprendemos, tiene que pasar por la experiencia. El mensaje es diseñar clases que pasen por la experiencia. Y la experiencia es que pasa por el cuerpo, pasa por la conversación, por tocar, oler, hacer, por cometer errores, ¿por qué no? De manera que esta creencia de que somos seres pasivos, con atención completa y solo estamos escuchando y viendo, es falsa. Y lo hemos visto parte de los principios que ya hemos revisado, de los principios de neurodidáctica. Aquí he construido una imagen en IA para ustedes, ¿verdad? El lado oscuro, la sombra. Y las sombras son las clases con puros datos, hablar y hablar y hablar, y al maestro se le puede ir la hora hablando y de verdad es fácil. Y es de lo que los alumnos más se quejan cuando no hay interacción, no hay actividades, juegos, retos, desafíos, aprender fuera del aula. De manera que toda esa cantidad de datos no se pueden procesar. Vimos procesamiento de la información, necesitamos un tiempo de elaboración, pero sobre todo necesitamos para fortalecer las memorias tiempos de hacer, de construir juntos, de equivocarnos, de explicar a otros. Y esto es básicamente lo que nos habla la experiencia. Vamos a tener nuestra sesión presencial basada en esta metodología de qué significa diseñar una clase basándonos en la experiencia. Y pues aquí tenemos la contraparte muy iluminada, un poco general, pero es vivir, compartir, hacer, reflexionar, sentir, probar, todo esto que involucra a los sentidos y al cuerpo, que de verdad en nuestra educación hemos olvidado la importancia del cuerpo. Y bien, después de esta frase detonadora, vamos a arrancar con qué es la motivación. Seguramente lo sabemos, vamos a hacer un refresh de la motivación. En este caso es un proceso complejo, pero vamos a enfocarnos en el aprendizaje. La motivación hacia el aprendizaje tiene que ver, por un lado, con el deseo y el interés. Vaya desafío, ¿no? ¿De quién? Del estudiante para realizar las tareas, las actividades que proponen los profesores y alcanzar esos aprendizajes, ¿no? Lo que sucede dentro y fuera del aula. Fíjense, el interés y el deseo a veces surgen de preguntas, preguntas que nos hacemos. Aquí hay una frase que encierra muy bien esto. La motivación puede ser la satisfacción de tener una pregunta y querer buscar la respuesta. Esta curiosidad, como la que tienen los niños de entender todo el mundo, de ponerse en el piso y dar vueltas y ver qué se siente, que parecen loquitos porque tienen mucha energía. Esto es un buen ejemplo, ¿no? Tener preguntas, ese espíritu de niño que pregunta todo por qué, para qué, cuándo, y querer buscar la respuesta. Es un ejemplo. Tenemos entonces, maestros, tipos de motivación. Hay varios, estamos resumiéndolos para el contexto de la enseñanza y el aprendizaje. La intrínseca. Esta es hacer algo entusiasmados por interés, por deseo propio. Es un flow. Fluimos cuando estamos motivados así y parece que el tiempo no pasara. Esto es un nivel de motivación. Y esto viene del interior, de nuestro contexto, experiencia, nivel de curiosidad, ¿verdad? Autorregulación. Y bueno, es un tipo de motivación.
Y tenemos la motivación extrínseca. Esta se integra por hacer algo debido a factores externos, por ejemplo, una recompensa, una necesidad o evitar un castigo. Y esto no está mal. De hecho, en el ámbito del aula movemos las dos. Aquí hay un profesor entusiasmado, un diseño y una implementación, y también hay calificaciones. Todavía no salimos de la calificación numérica, pero existe la retroalimentación. Y si nos ponemos a ver, esto es un factor extrínseco, algo que le permite al alumno saber cómo va y si va pasando o no va pasando. Esto puede motivarlo también y a veces nos lo dicen francamente. Bien, con este pequeño contexto, vamos entonces a hablar de algunas causas para que lo vayamos relacionando con los principios neuroeducativos, con el procesamiento de la información que hemos visto y con estas estrategias que nos recomendaba Tracy Tokuhama de lo que es una clase aburrida. Vamos a ir conectando, maestro. Fíjense, causas que vienen del alumno. Hay una investigadora, Hattie, hace una investigación grandiosa y pues bueno, no nos culpa del todo a los docentes. Dice que la desmotivación escolar viene en un porcentaje del 50% recae en el alumno. Y pues esto es pues, mucho más lógico con la forma de aprender, con lo que dicen las neurociencias. No puede depender solo del profesor y un diseño excelente y unas instalaciones brillantes. No, hay muchos factores internos acá que son importantes. Fíjense las causas. Falta de sentido o utilidad que el alumno ve. Entonces ya saben que al cerebro le encanta integrar cosas con sentido. No le gusta algo que no tiene ningún antecedente, que está en vacío, que no parte de ninguna preconcepción o memoria, aunque sea básica. Otro factor es la baja percepción de autoeficacia, sentir que no puede, que no es capaz, disminuye el esfuerzo. Esto tiene que ver con la autorregulación y también tiene que ver quizás con la presentación de los contenidos. Pero si él no tiene un conocimiento de base y el profesor viene bien, pero este alumno no tiene ese conocimiento previo, podría sentir esta clase de desmotivación por estos sentimientos. No, no voy a poder. Otra es la escasa autorregulación. El estudiante no se controla, pasa más tiempo divirtiéndose, perdiendo el tiempo, holgazaneando, lo que sea, o enamorándose, en lugar de planear un tiempo. Esto implica que nuestro cerebro, nuestra corteza prefrontal, que planifica, ve al futuro, puede predecir, hace una planeación de el momento de las tareas, el momento de estudiar y el momento de hacer lo que quieran, ¿no? Esto tiene que ver con la autorregulación, estar consciente de cómo aprendo y planificar esos tiempos y respetarlos. Otros son los pocos hábitos. A veces tenemos alumnos universitarios que no tienen hábitos de estudio, les cuesta mucho, y pues tienen que formarlo. Y no es más que la repetición lo que provoca esa formación del carácter que tenemos para decir, tengo hábitos de estudio. ¿Cuál es la consecuencia? He aquí alguna de las consecuencias de la desmotivación escolar, diría Tracy Tokuhama, el aburrimiento, y vaya que el aburrimiento es algo serio. Por ejemplo, en secundaria se han hecho estudios y hemos perdido niños por clases aburridas, donde ya con 13 y 14 años quieren jugar al adulto, embarazarse y trabajar. Si los perdemos en secundaria, imagínense, perdemos algo precioso, porque generalmente esos alumnos no vuelven al aula. Entonces, el aburrimiento sí es cosa nuestra, nuestra de los docentes. Hay una parte, ¿verdad? No el 50, pero hay una parte que tiene que ver con nosotros. La falta de atención y concentración es una consecuencia también. El estrés, el ausentismo, como les decía, el abandono escolar, lo más grave, y una baja autoestima y autoconfianza, ¿no? Siente el alumno un fracaso. No pude. E incluso en la universidad también hay, en menor medida, pero hay abandono. Vamos con la siguiente, maestros, y seguimos con desmotivación escolar y ahora sí, vamos a pensar bien, esto tiene que ver con nosotros, con nuestro papel y con nuestra energía. ¿Se acuerdan que les decía que el entusiasmo es como tener un sol adentro? Pues el entusiasmo es un factor
Sumamente importante, la vocación, el interés en la clase y fíjense, ¿cuáles son esas causas que vienen de nosotros? Diseños pobres y repetitivos, maestros desmotivados, falta de altas expectativas del profesor hacia el grupo, ¿verdad? Nosotros hablamos de que las expectativas se reflejan. Tenemos unas neuronas espejos maravillosas que los alumnos saben, sin que hablemos, a través de nuestro lenguaje corporal, qué esperamos de ellos, si tenemos confianza, si los vemos con ojos brillantes o si definitivamente los vemos con ojos de aquí no hay nada que hacer y decepción. Eso nuestro cerebro lo capta y lo capta muy bien. Otro, desconocimiento de los procesos de cómo ocurre el aprendizaje, hablar una hora seguido, aunque sea con presentación. eh, Esto merma en esta motivación porque la atención sostenida es un recurso limitado y que si no hay emoción, pues tampoco hay motivación y la motivación sí lleva a aprender porque fija la atención y la atención provoca una mejoría en la memoria, ¿verdad? Van relacionados todos estos neuroprincipios. Clases rígidas y mucho poder del profesor. Aquí no hay nada de democracia sobre el proyecto que podemos hacer afuera, adentro, qué caso podemos trabajar, libertades, sino que el profesor tiene mucho poder. Esto merma también en este estado socioafectivo que debe haber de escucha. ¿Cuáles son las consecuencias de esto, maestros? Bueno, tenemos aburrimiento, fíjense, son las mismas que cuando vienen de ellos. Es muy interesante esto. Falta de atención y concentración, estrés, ausentismo, abandono escolar en peor de los casos, baja autoestima y autoconfianza, porque pues no se logró construir en la clase, independientemente de los recursos que se tienen en la institución. Esto tiene mucho que ver con el alma del profesor y cómo domina esa dinámica de la clase. ¿Se acuerdan? Cómo genera interacciones, cómo baja el poder y crea auténticas experiencias de aprendizaje. Bien, vamos a ver. Es una clase que va a durar 15 minutitos. Fíjense, tenemos ahora sí, con base a esto que repasamos acerca de la motivación, estrategias para diseñar e implementar motivación. Fíjense bien, desde el diseño, diseñar experiencias de aprendizaje interactivas, que pasen por el cuerpo, que generen conversación, explicaciones, que trabajen dentro y fuera del aula, que involucren muchos sentidos. Esto es generar auténticas experiencias, porque si no, todo lo demás es información. Clases que movilicen conocimientos previos, emociones y el cuerpo. Se repite mucho esto, porque de verdad, cuando activamos el cuerpo, toda la parte neuronal también se integra. El cerebro necesita estos movimientos más que estar pasivos. Estar pasivos, aparte de que cansa y aburre, puede estresar a una persona, tanto tiempo escuchando una clase. Y bien, cuidar un equilibrio entre el protagonismo del docente y del grupo. Esto es muy importante porque la motivación viene cuando el alumno es el protagonista. El alumno siente, oh, esto es para mí, qué curioso, un caso, una pregunta detonadora, un video, una fotografía que puede despertar todo. Una clase bien diseñada mantiene la motivación de los estudiantes. Y algo clave es también combinar las estrategias y variarlas durante la clase. Entonces, el diseño debe ser muy rico, debe ser dinámico y debe cuidar estos aspectos. Cambiar estrategias y meter estos elementos de novedad que tanto le encantan a la corteza. Y bien, en la implementación que cuidamos, tenemos un buen diseño, maestros, pues en la implementación lo respetamos, nos ponemos hasta el celular que nos diga ya, 15 minutos de explicación para ponernos a trabajar en pareja, ponles esa pregunta detonadora, ese desafío, ese trabajo en equipo, porque la tendencia puede ser hablar y no es positiva. Entonces, para implementar, conozco muy bien a mis alumnos. Puedo hacer preguntas detonadoras, eh, ponerlos a trabajar juntos, sé cosas de la música que escuchan, de qué deportes hacen, de dónde vienen. Todo eso forma un clima de aprendizaje socioafectivo.
porque no somos robots de ningún lado. Y entonces se genera una implementación mucho más respetuosa a cómo los humanos aprendemos. Fomentar actividades, ¿verdad? En las actividades el desarrollo de la curiosidad, la creatividad, la autonomía y la gestión de emociones. Y eso lo pensamos desde el diseño. Darles la oportunidad de tomar decisiones durante su proceso de aprendizaje, de manera que soltamos el poder y hay momentos de la clase en que podemos pasarle las batutas con toda la lógica que tenga la clase para que ellos puedan decidir algunos aspectos de esa visita comunitaria, esa intervención, esa dieta, todo esto que habla el profesor Ulises que tiene que ver con la riqueza de los casos y la conexión con la vida real, motiva mucho porque precisamente está conectado con la vida. Y bueno, monitorear y dar retroalimentación, maestros. La retroalimentación es muy importante, retroalimentación oportuna, no al final del parcial, sino una retro oportuna que le permita saber cómo va para ayudarle a que construya sus procesos metacognitivos. ¿Sí? Autorregulación, aquí no aprendí, pido ayuda, estudio con otro alumno, pido una asesoría al profesor. Esta es una retro no numérica, sino mucho más descriptiva de lo que el maestro está observando. Y cuidar que se vivan estas experiencias de aprendizaje. Bien, maestros, tenemos acá, es lo que yo llamaría una super sinopsis del proceso de motivación y vinculándolo con los neurotransmisores. Y esto lo tomé de una clase que tomé con unos argentinos maravillosos. Le hemos puesto DAS, es DAS, dopamina, adrenalina y serotonina. ¿Qué quiere decir? Que dentro de estos procesos de motivación, lo primero que debo hacer es procurar generar curiosidad, esto que nos encanta. La curiosidad nos permitió sobrevivir, calentar los alimentos y no comerlos crudos con dientes enormes para que el cerebro sea lo que hoy es, un cerebro más desarrollado. En la primera clase planteamos desafíos, focalizamos, de manera que atrapamos esa motivación inicial del alumno, en grupo, en pareja, fuera del aula. Y luego en la adrenalina, por supuesto, es todo el procedimiento, las instrucciones, qué van a hacer. Explorar, probar una dieta entre ambos, analizar un caso, vincularlo, ir a una comunidad. Todo esto tiene que ver con esa adrenalina que nos permite movernos a la acción, ¿no? Luces, cámara, acción, comprensión. Y hay una emoción increíble cuando estamos dentro de actividades de este tipo, retadoras, proyectos, casos. Y por último, está la serotonina, y es cuando terminamos un proyecto, un trabajo, un debate, una discusión sobre un caso y tenemos esta sensación de logro. Hubo errores constructivos, aprendimos, pero hay una sensación de lo logramos. Y aquí entra la serotonina. La serotonina es logro, satisfacción, placer de algo elaborado, algo rico. Entonces esto puede resumir un poco para ustedes como chuleta, como decimos en mi país, como para que lo apunten. Mi clase tiene esto, ¿verdad? Algunas clases necesitamos que tengan más estos procesos. Y es motivación, esto es sistema de recompensa cerebral, lo que le gusta. Y bien, maestros, terminando un poco ya nuestra sesión y respetando el tiempo, tenemos acá un desafío. El desafío en el que nos encontramos todos los maestros actualmente y es motivar a los alumnos puede ser un desafío en la actualidad, ya que ellos, fíjense todo lo que tienen, proveen satisfacción inmediata, placer a corto plazo, entretenimiento, chisme y curiosidad desbordados en un solo dispositivo. Maravilloso que tiene todo esto, bien usado o mal usado. De manera que nosotros tenemos que hacer estrategias, tenemos este desafío y tenemos que construir estrategias para que capturen la clase, para tenerlos allí, en lugar de tenerlos tristemente viendo su celular, ¿no? Esto nos secuestra la mente, entonces se está hablando de que en la clase no he podido involucrar, ¿no? Sí se vale pedir que guarden sus celulares, que ahora no los van a necesitar,
pero también momentos en que vamos a necesitar el celular, buscar un dato, una imagen, una encuesta, realizar un juego. Aquí están algunas estrategias para ustedes, para que vean que seguramente las hacen, porque he visto sus planeaciones. Abrir con un disparador cognitivo, plantear preguntas provocadoras, casos, contradicciones. Esto le encanta a la corteza. Fragmenta tu clase, cuida que tu clase no sea tanta plática. Diseña una tarea no plagiable. Eso es interesante, ¿no? Conecta lo que pasó en la clase en el segundo momento cuando trabajaste en grupo, eso no lo sabe la IA. Y entonces vincúlalo ahora con el caso que hablamos de tu abuelita que tiene diabetes, ¿te acuerdas en la clase? Y ahora sí busca unos datos. Entonces, podemos hacer trucos para que no sea la IA la que responde. Sí podemos hacer ciertas cosas padres para sabotear un poco el exceso y sobre todo la reserva cognitiva que estamos destruyendo, ¿verdad? Ese colchoncito que vamos formando poco a poco para la vejez, con el uso excesivo de no trabajar, de copiar todo, se va destruyendo ese colchón de reserva cognitiva, muy importante para nuestra vida. Entonces, aquí se quedan ustedes con algunas estrategias para estos desafíos. La motivación aumenta cuando el estudiante opina, decide, resuelve, argumenta, enseña algo, crea. Fíjense todas las acciones que están acá. Explica eso que acabamos de revisar a un compañero. Ah, vaya que es un desafío. Mini retos, preguntas sorpresas, juegos, encuestas en vivo, encontrar errores. En fin, ustedes también tienen esta riqueza, pero aquí está esto como un apoyo, a veces se nos va, ¿no? Planeamos tantas clases que, wow, ¿qué vamos a hacer? Y lo comprendo. Pero bueno, vean por aquí algunas ideas o seguramente buscan en IA qué puedo hacer para activar la motivación. Y bueno, maestros, finalmente vemos cómo todos estos elementos se compaginan y se concretan también en el procesamiento de la información. Codifico, elaboro, almaceno, recupero y uso. Y luego con los principios del aprendizaje también están allí. Entonces, bueno, vamos a ponerlas en acción. Espero que les haya servido, ténganla por allí. Finalmente les comparto las referencias. Miren, 7 pasos de la motivación escolar está extraordinario. Te ayuda a entender cómo el cerebro se conecta con esa motivación. Luego está una charla tech súper, súper alegre, dinámica, con un maestro, Hernán Aldana, de lujo, un biólogo que además te va explicando lo neuro con la clase y logra cosas sensacionales. Velo como inspiración. Y luego un artículo mucho más serio sobre la investigación educativa. Pues ahí están las ligas, espero que te sirvan y bueno, estamos en contacto, nos vemos en la clase presencial de esta semana. Tengas bonita tarde y a tus órdenes como siempre.